Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es Ray Aiken, la biografía de un capitalista renegado, que es la única biografía del gurú de las inversiones de Wall Street, Carl Icahn. Hablando de gurús de la inversión, debes haber oído hablar de Buffett y Soros, pero es posible que no estés familiarizado con el Carl Icahn que vamos a presentar ahora. Carl Icahn comenzó desde cero en Wall Street y ganó más de 20.000 millones de dólares estadounidenses en 50 años. Estuvo clasificado entre los 10 primeros del mundo en la lista de ricos de Forbes y una vez superó a Soros para convertirse en el hombre más rico de Wall Street. La revista Fortune describió a Icahn como el especulador más exitoso del planeta. Entonces, ¿qué estrategia de inversión utilizó Icahn para obtener ingresos? ¿Qué sabiduría de él vale la pena aprender? ¿Qué es la adquisición hostil llevada a cabo por Icahn y qué papel desempeña en la sociedad empresarial? Lo entenderás después de escuchar este programa. Tomemos como ejemplo algunas empresas en las que Carl Icahn ha invertido, como Apple, que compró grandes cantidades y luego pidió al director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, que cambiara su estrategia comercial y pagara más dividendos a los accionistas. Otro ejemplo es el gigante de las compras en línea eBay, al que Icahn le impulsó a escindir su unidad más rentable, PayPal, y cotizarla de forma independiente. También está el gigante de las computadoras personales Dell. Icahn una vez más se interpuso a medio camino y se enfrentó al fundador de la compañía, Michael Dell, para competir por el control de la empresa. Estas acciones han impulsado el precio de las acciones, permitiendo a Icahn y sus seguidores obtener grandes ganancias. Los inversores como Icahn nunca esperarán eternamente después de comprar acciones. Definitivamente harán todo lo posible para hacer subir el precio de las acciones. Sin embargo, su comportamiento es relativamente duro y ha violado los intereses de muchas personas. Por lo tanto, a menudo se les llama bárbaros. Y los perjudiciales creen que han afectado el funcionamiento normal de las empresas y alterado el orden del mercado. Pero el enfoque de Carl Icahn es también un método de inversión muy importante, llamado adquisición hostil. Este programa le informará en detalle sobre la carrera inversora de Icahn y también le brindará una comprensión profunda de los aciertos y errores de las adquisiciones hostiles. El autor de este libro, Mark Stevens, es un experto en marketing, ha publicado varios libros de negocios de gran éxito, tiene columnas en el Wall Street Journal, el New York Times, etc. y también ha realizado investigaciones para la Wharton School of Business, Nike, etc. Recibió capacitación en estrategias de marketing y es muy popular. ¿Por qué vino a escribir la biografía de Icahn? Casualmente, Stevens era vecino de Icahn y se interesó en Icahn después de conocerlo por casualidad en la comunidad. Luego, Stevens descubrió que había muchos informes comerciales que mencionaban a Icahn, pero nadie podía decir claramente qué tipo de persona era. Como resultado, Stevens realizó entrevistas en profundidad con Icahn y las personas que lo rodeaban, y escribió El Lobo de Wall Street, que se publicó en 1993. Esta es actualmente la única biografía de Icahn en el mercado. Ahora, aprendamos juntos cómo Carl Icahn se convirtió en un verdadero rey lobo, en un Wall Street lleno de amos y naturaleza lobuna a través de brutales adquisiciones hostiles. Le contaremos los 3 puntos clave de este libro. Primero, ¿cuál es el principal método de inversión de Icahn, la adquisición hostil? ¿Cómo lo hizo? En segundo lugar, ¿qué hace que Icahn sea único al convertirse en el rey lobo de Wall Street? En tercer lugar, ¿cómo ve el papel de las adquisiciones hostiles en la sociedad empresarial? Primera parte. Veamos primero el primer punto importante, ¿cuál es el famoso truco de Icahn llamado adquisición hostil? ¿Cómo lo hizo? Adquisición hostil, también llamada adquisición hostil. Añadir la palabra hostilidad antes de una adquisición tiene un significado bastante desagradable. Sabemos que es común que el capital de una empresa cambie. Los magnates del capital se convierten en los principales accionistas al adquirir capital. Si lo compran paso a paso, tendrán que controlar o adquirir toda la empresa. Pero este tipo de transacción debe realizarse sin problemas. Por lo general, ambas partes se sientan y hablan. Por ejemplo, Buffett ha comprado cientos de empresas bajo su control, pero rara vez ha cambiado a ningún director general desde que las compró, porque le gusta comprar empresas con buena gestión. Otro gigante brasileño de fusiones y adquisiciones, 3G Capital, ha adquirido Budweiser Beer, Burger King, etc. Le gusta promover la reforma de la parte adquirida e incluso sustituir a los altos ejecutivos a gran escala, pero también negociará con la otra parte antes de la fusión. Y adquisición para ganar la cooperación de la otra parte. Por otro lado, si analizamos las adquisiciones hostiles de Carl Icahn, no tenía muchos planes. A menudo no se comunicaba con la dirección. Primero compraba y luego hablaba de ello. Cuando compraba suficientes acciones, tenía un enfrentamiento, lo que obligó a la dirección a aumentar el precio de las acciones de la empresa. El objetivo de una adquisición hostil generalmente no es adquirir una empresa operativa, sino simplemente ganar la diferencia de precio e irse después de ganar lo suficiente. El primer paso en una adquisición hostil es encontrar una empresa cotizada que esté gravemente infravalorada. Por ejemplo, los activos de una empresa, como terrenos, bienes raíces, maquinaria y equipo, valen 200 millones en total, pero su valor en el mercado de valores es solo de 100 millones.
Si adquiere una empresa de este tipo y vende sus activos, puede duplicar instantáneamente su ganancia. Porque en el mercado de valores, el precio de las acciones de una empresa a menudo se ve limitado por varios factores, como un desempeño insatisfactorio a corto plazo, un entorno bursátil general deficiente, algunos activos no se reflejan en los estados financieros, etc. Sin embargo, si se pone al nivel de fusiones y adquisiciones industriales, los activos de la empresa, el nivel operativo a largo plazo, las sinergias posteriores a la adquisición, etc., son más importantes y no habrá descuentos particularmente grandes durante las transacciones. Lo que es basura a los ojos de los inversores en acciones puede ser un tesoro a los ojos de un gigante de la industria. Antes de cada ataque, Aiken hacía que sus expertos financieros analizaran cientos de datos, incluidos todos los informes financieros de la empresa y la industria objetivo. De hecho, a estos expertos financieros no les resulta difícil darse cuenta de que el precio de las acciones está seriamente infravalorado, lo que sí es difícil es tener el valor de invertir en la dirección opuesta. Aiken cree que el consenso a menudo es erróneo y sus favoritos son industrias y empresas impopulares que a nadie le importan. Por ejemplo, cuando Aiken comenzó en este negocio, se centró en una impopular empresa de electrodomésticos. Debido a errores de adquisición y al mal entorno industrial, esta empresa sufrió pérdidas por primera vez en sus 40 años de existencia y el precio de sus acciones se desplomó. Pero Aiken descubrió que el precio de las acciones de la empresa equivalía a un descuento del 50% sobre sus activos. Al mismo tiempo, el entorno operativo de la empresa había alcanzado un punto de inflexión ascendente y era muy rentable comprar ahora. Entonces compró una gran cantidad de acciones a precios bajos, se unió a la junta directiva y promovió la adquisición de la empresa por gigantes de la misma industria. En apenas unos meses, su beneficio neto se duplicó. Este tipo de inversión que subestima la empresa en realidad garantiza que usted ganará dinero cuando la compre. Sin embargo, la mayor diferencia entre una adquisición hostil y una inversión ordinaria es que después de comprarla, debe pensar en formas de hacer que el precio de las acciones suba. Generalmente existen dos métodos. La primera forma es promover reformas empresariales y aumentar el valor de las acciones. Hay una razón por la que el precio de las acciones de la empresa está deprimido, por lo que debemos tomar el medicamento adecuado. Por ejemplo, si hay activos ocultos que no han sido descubiertos por todos, entonces venderlos y dejar que esos activos sigan funcionando. Si los dividendos son pequeños, entonces pagar grandes dividendos y pagar más dividendos a los accionistas. Si la estructura de la empresa está inflada e ineficiente, entonces despida a los empleados y reduzca los salarios. Si el personal administrativo es pobre, reemplácelo. Si realmente no puede presionar a la administración para que haga lo anterior, simplemente adquiera la participación, destituya al presidente y al director ejecutivo, y hágalo usted mismo. Después de todos estos problemas, todos verán el valor de la empresa y el precio de las acciones aumentará. La segunda forma es vender las acciones a la empresa o a otros a un precio elevado. Existe un término para esta técnica llamado chantaje del billete verde. El dólar es verde, y la extorsión del billete verde significa agitar muchos dólares para amenazar: tengo la fuerza para comprar toda la empresa y ahuyentar a los ejecutivos, así que apúrate y cumple con mis demandas. Por supuesto, los ejecutivos de la empresa no quieren ser expulsados. Si sienten que no pueden ahuyentar a la otra parte, a menudo gastarán dinero para evitar el desastre y aceptarán o aceptarán parcialmente la solicitud de la otra parte. Por supuesto, no se gasta su propio dinero, sino el dinero de la empresa o del caballero blanco. Los caballeros blancos son otros adquirentes de buena fe que resultan más aceptables para la dirección de la empresa. Entonces dice que si una empresa que cotiza en bolsa es el objetivo de un adquirente hostil, ¿no hay otra manera que dejar que otros se aprovechen de ello? Por supuesto que no, la dirección tiene muchos otros medios para afrontarlo y ahuyentar a los adquirentes. Por ejemplo, puede iniciar un plan de píldora venenosa, que consiste en emitir muchas acciones a precios bajos para diluir el capital, aumentar significativamente el umbral de control y hacer que los adquirentes hostiles sean tan mortales como tomar una píldora venenosa. También puede solicitar ayuda administrativa y judicial para congelar las acciones y fondos del adquirente, utilizando el tiempo para matar a los oponentes. Además, existen otros métodos como incitar las emociones de los empleados y buscar el apoyo de la opinión pública para bloquear a los oponentes desde el terreno moral. Aiken encontró una empresa de este tipo al principio de su carrera. Cuando las dos partes negociaron, la otra parte dijo: tenemos muchas maneras de tratar con usted. Encontraremos 3 de las empresas de relaciones públicas más poderosas para empañar su imagen. En el futuro, cuando otros lo vean, le señalarán con la nariz. Y regañarte, haciendo que tu esposa no quiera salir contigo. También imprimiremos muchas acciones nuevas, convirtiendo las acciones que tienes en las manos en papel usado. Aiken casi se asustó, pero inesperadamente la otra parte cambió de tema y dijo: o podemos darle directamente $10 millones estadounidenses y decirle 10 empresas que pueden adquirirse. Por favor, váyase y no nos vuelva a acosar en el futuro. Por supuesto, Aiken decidió tomar el dinero e irse. El juego de la adquisición hostil es a veces como un juego de azar o una especulación. Si Aiken gana la apuesta, hará una fortuna; si pierde, perderá tiempo, dinero e incluso puede arruinarse. Esos altos ejecutivos solo trabajan para la empresa. Si ganan la apuesta, simplemente mantendrán el status quo.
Si pierden la apuesta, pueden ser despedidos por el nuevo jefe. En este caso, el adquirente hostil tiene más confianza y tiene mayores posibilidades de ganar. Al dominar las habilidades de las adquisiciones hostiles, Aiken rápidamente se convirtió en un líder en este campo y se convirtió en una estrella brillante en Wall Street. En la década de 1980, Aiken atacó sucesivamente a empresas famosas como Phillips Petroleum, TUE, Texaco Petroleum, etc. Ganó muchas batallas y se convirtió en la persona más temida por los ejecutivos de las principales empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. La segunda parte. La introducción anterior es el primer enfoque, cómo Aiken ganó una enorme riqueza a través de adquisiciones hostiles. Nuestro segundo punto clave es, ¿qué hace que Aiken sea único al convertirse en el rey lobo de Wall Street? Repasemos primero el entorno general cuando Aiken ascendió. En los años 1980, la industria más rentable en el mundo empresarial estadounidense eran las adquisiciones hostiles. En ese momento, muchas industrias tradicionales experimentaban dificultades operativas y un crecimiento débil, y era difícil que los precios de sus acciones subieran. El capital quiere fluir hacia lugares donde sea más fácil y eficiente ganar dinero, y los financieros de Wall Street han encontrado nuevas formas. Bajo su cuidadoso embalaje, el valor de mercado de una empresa aumentará significativamente después de una escisión, reorganización, fusión y otras operaciones. Las adquisiciones hostiles son la mejor razón para promover el funcionamiento de estos capitales. Por ejemplo, una empresa a la que Aiken alguna vez atacó tenía dos negocios principales, uno era el negocio del acero, que había sufrido pérdidas durante muchos años, y el otro era el negocio de la energía, que estaba en auge. Si el negocio del acero se vende a bajo precio y solo queda el negocio de la energía, debido a que la rentabilidad y las perspectivas de desarrollo de la industria son buenas, será más reconocida por el mercado y el valor de mercado de la nueva pequeña empresa será mayor que la de la gran empresa original. Si esta nueva empresa energética se fusiona con otras empresas del mismo sector y ocupa una mayor cuota de mercado, su futuro será más brillante y su valoración será mayor. El valor de mercado tras la fusión será mucho mayor que la suma de las dos antiguas empresas. Bajo este tipo de operación de capital, la riqueza parece generarse de la nada. Parafraseando este libro, durante el auge de las fusiones de la década de 1980, ganar dinero en Wall Street era tan fácil como quitarle un caramelo a un niño. Casi todo el capital y las élites de Wall Street se han volcado en la mina de oro de las adquisiciones hostiles. Se puede decir que son una manada de lobos, y entre ellos, Aiken es el merecido rey lobo. Desde la perspectiva de la riqueza, confió en esta capacidad para eventualmente ascender al trono del hombre más rico del muro. Street, desde la perspectiva de los casos, su influencia en TUE y Philip. Las adquisiciones hostiles por parte de grandes empresas como Petroleum y Texaco fueron las más influyentes en esa época, a juzgar por los resultados. Era invencible y casi nadie se aprovechó de él. ¿Por qué es tan poderoso? Como mencionamos antes, Aiken se atreve a ir en contra de las opiniones dominantes, pensar de forma independiente y realizar inversiones contrarias, algo que tienen en común maestros de la inversión como Buffett, Soros y Charlie Munger. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Aiken y ellos? Aquí nos centramos en dos cualidades de Aiken: pensamiento táctico y capacidad de negociación. Estas dos cualidades también corresponden a los dos juegos que le encantan. Hablemos primero del pensamiento táctico, que corresponde al ajedrez. Aiken tiene la capacidad de discernir el juego de ajedrez, pensar más profundamente que los demás y mantener siempre a sus oponentes impredecibles. Aiken se graduó en el departamento de filosofía de la Universidad de Princeton y también fue el mejor jugador de ajedrez de la escuela. Quizás fue la filosofía y el mundo del ajedrez lo que le ayudó a resumir un marco de pensamiento único. La mayoría de la gente está acostumbrada al pensamiento lineal. Si quiero ir de A a C, entonces tengo que pasar por B, pero lo que Aiken ve es que hay más de una docena de posibilidades diferentes en una imagen. Puede ir de C a F a Z y finalmente de regreso a R. Es como cuando un maestro juega al ajedrez, puede ver una docena o más de movimientos en el futuro de la partida de ajedrez actual. Hay graduados de escuelas de negocios que dicen ser genios en todas partes de Wall Street, pero todos coinciden en que Aiken es el más especial. Los oponentes pensaban que conocían los objetivos de Aiken, pero en realidad Aiken no tenía objetivos fijos. Incluso los aliados de Aiken y las personas que lo rodean no conocen sus verdaderos movimientos porque nunca confía en los demás. Una vez dijo un dicho famoso: si quieres hacer amigos en Wall Street, es mejor encontrar un perro. Por ejemplo, para algunas empresas, piensas que Aiken solo quiere obtener ganancias y huir, pero en lugar de eso, compra. Los mantiene y los mantiene durante décadas. Algunas empresas creen que está listo para ganar con todas sus fuerzas, pero de repente ve la oportunidad adecuada para aprovecharla. Como no pueden adivinar las tácticas de Aiken, los oponentes a menudo están confundidos y colapsados por completo. Hablemos de la capacidad de negociación, que corresponde a jugar al póker. La estrategia de Aiken es en realidad relativamente simple: esperar la oportunidad, aprovechar la debilidad del oponente y luego amenazar. Sus objetivos favoritos de ataque son las empresas y directivos que están en problemas, es decir, cuando sus oponentes tienen malas cartas y exponen sus debilidades. Por ejemplo,
Aiken lanzó una adquisición hostil de Apple específicamente después de la muerte del fundador de Apple, Steve Jobs, y cuando el estatus de su sucesor Cook era inestable. Aiken también es particularmente bueno en negociaciones maratónicas y le gusta especialmente celebrar reuniones de negociación importantes a altas horas de la noche. De esta manera, puede asestar un golpe fatal cuando su oponente está exhausto, confundido y ansioso por llegar a casa. Después de aprovechar una debilidad, lo que más le gusta hacer a Aiken es intimidar y amenazar. Este libro llama al movimiento de Aiken apuntar con un arma a la cabeza, al igual que el gángster de la película que apunta con un arma a la cabeza de otras personas en las negociaciones. No hay ninguna razón por la que no pueda ganar. La situación más común es tratar con la dirección de una empresa. Si no está de acuerdo con mi solicitud, continuaré comprando y comprando y comprando toda la empresa. ¿Sabe cómo trataré con usted entonces? A veces, Aiken en realidad no tiene suficientes fondos en la mano, lo que equivale a no tener balas en su arma. Depende principalmente de su voz fuerte, su gran energía y sus faroles. Y sus oponentes no conocen su verdadera fuerza y su verdadero propósito. Por lo que muchas veces lo desarman y se rinden. Es como jugar a las cartas, si no tienes buenas cartas, puedes asustar a tu oponente faroleando. Echemos un vistazo a cómo Aiken demostró estas tácticas en su famoso trabajo, Transworld Airlines Merger. TUE era una de las 4 principales aerolíneas de Estados Unidos en ese momento. En esos años, TUE tenía dificultades operativas y sufrió graves pérdidas, y a poca gente le importaba. Sin embargo, el flujo de caja de la empresa era muy bueno, y después de la adquisición, podría utilizarse como garantía para pedir dinero prestado y pagar dividendos, algo que le gustaba a Aiken. Aiken también señaló que la empresa está negociando con el sindicato, y que es probable que el sindicato acepte recortar los beneficios, lo que mejorará la rentabilidad de la empresa, aumentará rápidamente su valoración y aumentará el precio de sus acciones. Después de hacer la oferta, Aiken encontró, como de costumbre, resistencia por parte de la dirección de la empresa. Para detenerlo, la otra parte encontró a Lorenzo, un magnate de la aviación, como un caballero blanco. Aiken podría venderle las acciones a Lorenzo a un precio más alto y quedarse con el dinero. Lorenzo, el caballero blanco, cometió 2 errores fatales en ese momento. El primer error fue que juzgó mal la situación y pensó que Aiken, un profano en la industria de la aviación, estaba aquí solo para ganar dinero rápido, pero el verdadero propósito de Aiken es adquirir la empresa por completo. El segundo error fue que Lorenzo ignoró al sindicato de TUE, que tenía derecho a vetar el acuerdo. En esta transacción, el sindicato se convirtió en aliado y moneda de cambio de Aiken. Debido a que Lorenzo es famoso por ser despiadado en la industria de la aviación y ya ha llevado a la quiebra a una aerolínea antes, los sindicatos de la industria de la aviación en todo Estados Unidos odian a Lorenzo y temen convertirse en víctimas de la próxima quiebra. Si tuviera que elegir entre Aiken y Lorenzo, el sindicato TUE no tendría más remedio que elegir a Aiken. Aiken no fue despiadado con el sindicato y aprovechó esto para obtener un chantaje. Si su adquisición tenía éxito, los empleados tendrían que recortar sus salarios en más de un 20%. Si no estaban de acuerdo, vendería el comparte con Lorenzo. Verá, el sindicato recortará los salarios en manos de Aiken o irá a la quiebra y perderá puestos de trabajo en manos de Lorenzo. Después de tal compensación, el sindicato todavía está del lado de Aiken. De esta manera, Aiken aprovechó los errores de Lorenzo y la debilidad del sindicato, adquirió TUE con éxito y también obligó al sindicato a hacer la promesa de reducir los salarios, ahorrando a la empresa entre 200 y 300 millones de dólares al año. Confiando en esta forma única de pensar y rutinas de negociación, Aiken se convirtió en un gran ganador una y otra vez. Este es el segundo foco de nuestra interpretación. La tercera parte. A través de la narrativa anterior, debería estar familiarizado con Carl Aiken y sus adquisiciones hostiles. Algunas personas pueden decir que aunque Aiken ha ganado mucho dinero, sus métodos son realmente poco halagadores. Entonces tenemos que hablar del tercer punto clave, cómo ver el papel de las adquisiciones hostiles en la sociedad empresarial. De hecho, como todo, una adquisición hostil tiene 2 lados. Por un lado, ofende los intereses de los miembros de la empresa adquirida, incluidos muchos empleados inocentes a quienes se les redujo el salario y perdieron sus puestos de trabajo, como se les llama. Para algunos son bárbaros en la puerta. Depredadores corporativos. Por otro lado, las adquisiciones hostiles son una parte indispensable de esta sociedad empresarial. Pueden promover el aumento de los precios de las acciones y la supervivencia del más fuerte. A otros como descubridores del valor corporativo y defensores de los derechos de los accionistas. Hablemos primero de su opuesto. El objetivo de las adquisiciones hostiles es ganar dinero rápido. Para apreciar rápidamente el capital y realizarlo, se adoptarán una serie de métodos para afectar los intereses de muchas personas. Se puede decir que si la gente se sienta en la empresa, el desastre vendrá del cielo. Por ejemplo, el director ejecutivo de una empresa originalmente quería desarrollarse de manera constante, pero de repente, un día, un bárbaro llamó a la puerta, agitando billetes y acciones en la mano, pidiéndote que hicieras esto, aquello o incluso que renunciaras. Estaría feliz con esto. Por poner otro ejemplo, los empleados ordinarios de la empresa adquirida, ¿se sienten especialmente perjudicados si sus salarios se reducen repentinamente o incluso se despiden?
Otro ejemplo es que es habitual que una empresa conocida y con una larga trayectoria se vea obligada a dividirse en pedazos, a cargar con una gran deuda o incluso a cerrar y declararse en quiebra. Tomemos como ejemplo el TUE mencionado anteriormente. Después de que Aiken adquirió la empresa, no la llevó a la gloria. En cambio, vendió las rutas más rentables de la empresa a sus competidores, recibió cientos de millones de dólares en dividendos y se fue. Se quedó. Es solo un caparazón vacío que lleva enormes deudas. En los más de 10 años siguientes, esta antigua aerolínea quebró 3 veces, y finalmente fue adquirida por otras compañías, retirándose por completo del escenario de la historia. También fue la presión sobre TUE lo que le dio a Aiken la reputación de depredador corporativo. ¿Son realmente inútiles las adquisiciones hostiles? No necesariamente. También tiene efectos positivos, como salvaguardar los derechos e intereses de los accionistas, aumentar los precios de las acciones y acelerar la supervivencia de los más aptos. Mencionábamos antes que el primer paso en una OPA hostil es comprar acciones infravaloradas. Muchos inversores lo hicieron y tenían razón, pero terminaron quebrando. ¿Por qué? Un precio de acción infravalorado no significa que vaya a subir inmediatamente. Después de comprarlas, estos inversores suelen tardar mucho tiempo, incluso muchos años, en declararse en quiebra. Sin embargo, una vez que la empresa es atacada por un adquirente hostil, su valor se descubrirá y se publicará de inmediato, y el precio de las acciones generalmente aumentará lentamente, y otros accionistas equivalen a un viaje gratis. Además, las adquisiciones hostiles pueden promover la supervivencia de los más aptos entre las empresas y los directivos. Esta cuestión afecta a la estructura de poder de las empresas que cotizan en bolsa. La empresa pertenece a todos los accionistas, y el consejo de administración ejerce el poder diario en nombre de los accionistas. La dirección son los administradores elegidos por los accionistas y el consejo de administración. Lo que los administradores tienen que hacer es ser responsables ante el jefe. Pero en situaciones reales, el capital de muchas empresas que cotizan en bolsa está demasiado disperso, los accionistas tienen muchas bocas y la gestión está dominada por una empresa. Hay quien cree que hay demasiados altos ejecutivos y directores ejecutivos en la comunidad empresarial estadounidense que ganan salarios altos, y las operaciones de la compañía son un desastre y la asignación de recursos no es razonable, lo que ha provocado que el precio de las acciones permanezca deprimido durante mucho tiempo y dañó los intereses de los accionistas. En este momento, alguien debe levantarse y enseñarles qué hacer. Además, hay otro fenómeno en el mundo empresarial estadounidense: quienes pueden llegar a la cima de una empresa son básicamente personas que son buenas en política. Si el máximo líder no quiere ser desafiado, solo elegirá a alguien que no sea tan bueno como él a la hora de elegir a su suplente, y si el segundo líder es siempre un poco peor que el máximo líder, estas empresas e incluso todo Estados Unidos, el mundo de los negocios, estará gobernado por un montón de idiotas. Desde el punto de vista empresarial, hay quien cree que las empresas mal gestionadas fracasan no cuando se las cuestiona, sino precisamente cuando nadie viene a desafiarlas, por lo que los adquirentes hostiles como él son parte. Al igual que la TUE mencionada anteriormente, en la superficie esta empresa fue derribada por Aiken, pero de hecho, antes de la adquisición, la empresa ya estaba sufriendo enormes pérdidas, junto con la competencia feroz en la industria, incluso si no hubiera adquirentes hostiles. No hay forma de escapar al destino de la quiebra, es solo una cuestión de cuánto tiempo lleva. Usemos una ley natural para explicar. La sociedad empresarial es como un ecosistema: si no hubiera lobos malvados como compradores hostiles, los conejos serían invadidos y las ovejas serían débiles y enfermizas, pero si hay demasiados lobos, no habrá suficiente comida. La sociedad empresarial es como la naturaleza: el número de lobos y conejos aumenta y disminuye, manteniendo un equilibrio dinámico. Al mantener en alto la bandera de la justicia e incluso elevarla al nivel de la economía nacional, hay quien puede ganarse el apoyo de otros accionistas, autoridades reguladoras y la opinión pública en la transacción. Por supuesto, los ajustes que exige que la empresa haga pueden traer beneficios a corto plazo a los pequeños accionistas. Los aspectos positivos y negativos mencionados anteriormente provienen de la perspectiva de ambas partes de la adquisición, pero el ascenso y la caída de un comportamiento empresarial también deben considerar el tercer aspecto, es decir, cómo lo ve toda la sociedad en la que se encuentra. Al igual que muchos eventos candentes hoy en día, algunos espectadores ya estaban emocionados antes de que las dos partes involucradas en el incidente comenzaran a discutir. La guerra de la opinión pública sobre ciertos acontecimientos candentes también provocará cambios en una industria. La ola de fusiones de la década de 1980 encontró ese punto de inflexión. En 1985, Aiken lanzó una oferta hostil de adquisición de Phillips Petroleum. En ese momento era una de las compañías petroleras más grandes del mundo y un símbolo de la industria estadounidense. La fusión atrajo una atención generalizada. Verá, en el pasado, los magnates del petróleo compraban otras compañías petroleras para promover la integración de los recursos de la industria, pero ahora, un comerciante de Wall Street que nunca ha visto un pozo de petróleo puede hacerse cargo de una empresa tan grande con solo unos pocos clics de sus dedos, y las compañías petroleras quedaron patas arriba. Las partes del acuerdo estaban en desacuerdo e incluso acudieron al Congreso.
Según los documentos presentados, los miembros del Congreso descubrieron que los fondos para la adquisición hostil en realidad procedían de los depósitos de la gente corriente, y que los beneficiarios finales eran los ya extremadamente ricos jefes de Wall Street, lo que equivalía a robar a la gente corriente y enriquecerse. En este caso de fusión y adquisición, Aiken se lo tomó con calma y tomó el dinero para salir antes de tiempo. Sin embargo, la adquisición hostil se ha convertido en un dolor para toda la sociedad y también es considerada por muchas personas como la fuente del mal que intensifica la polarización entre ricos y pobres y aumenta la tasa de desempleo. Desde entonces, el gobierno ha estrechado los canales de financiación y ha establecido medidas regulatorias más estrictas para las adquisiciones hostiles. Las grandes empresas también han aprendido a protegerse y han establecido ampliamente cláusulas antiadquisiciones. A finales de los años 1980, la época dorada de las adquisiciones hostiles llegó a su fin, algunos de los grandes jefes que surgieron con Aiken fueron encarcelados, mientras que otros se retiraron al campo. Sin embargo, el método de inversión de adquisición hostil no desaparecerá, los lobos están muertos y el rey lobo, Aiken, sigue erguido y activo ante los ojos del público. Su presa también ha pasado de la manufactura tradicional, la energía, la aviación, el sector inmobiliario y otros campos a campos emergentes como la medicina, la tecnología e Internet. Especialmente a partir de 2006, Aiken, que tiene más de 70 años, comenzó a atacar con frecuencia a empresas de tecnología famosas, incluidas Motorola, Apple, Microsoft, Yahoo, Netflix, etc., volviéndose más poderosas y ganando más dinero, lo que hace que la gente tenga que admirar la capacidad de seguir el ritmo de los tiempos. Ahora, repasemos. En la primera parte, presentamos la adquisición hostil por la que Carl Aiken se hizo famoso. Aiken hizo una enorme fortuna mediante ataques constantes y despiadados, ingresando a empresas infravaloradas, promoviendo cambios de empresas y aumentando los precios de las acciones. En la segunda parte hablamos de las cualidades que hicieron de Aiken el rey lobo de Wall Street. Como maestro táctico y negociador, al igual que jugar al ajedrez o a las cartas, puede comprender el juego de ajedrez, captar las debilidades del oponente y utilizar amenazas e intimidación para dominar la mesa de negociaciones. En la tercera parte analizamos el papel de las adquisiciones hostiles en la sociedad empresarial. Por un lado, amplía los derechos e intereses de los accionistas y promueve la supervivencia de los más aptos, por otro lado, también intensifica la polarización entre ricos y pobres y se convierte en un problema en la sociedad. Cuando terminó la época dorada de las adquisiciones hostiles, Aiken pudo mantenerse al día y permanecer activo en este campo. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?